a Barcelona. En esta ocasión me estoy quedando en el Hotel H10 Marina Barcelona. Es un hotel de 4 estrellas muy cerca del casino, a unos 10 minutos andando. Esta es la habitación, una habitación bastante estándar, pero muy confortable. Voy a colocar las cosas y a pedirme algo de cenar. La verdad que me emociona mucho venir a este viaje porque Barcelona fue mi casa durante casi un año en el 2016. Jugaba a cash en el casino de manera regular y en cuanto a torneos no ha sido la ciudad que mejor me ha tratado de España, porque en casi todas las que he jugado he conseguido buenos resultados, incluso mesas finales, pero Barcelona se me está resistiendo. Así que en este viaje tenemos el reto de por lo menos entrar en premios. Me han traído la ensalada César, me he puesto la serie de Better Call Saul porque estoy ya casi terminándola, así que voy a terminar el resto del día cenando, viendo la serie y mañana más. Ya estoy descansada y preparada para afrontar el día más ajetreado de este viaje para mí. Hoy se juega el día 1B del Main Event del 888 Póker, pero eso será en unas horas. Ahora son las 11 de la mañana y tengo que grabar 5 vídeos de glosario y 5 vídeos de hecho para aprender. Estos vídeos son muy útiles si quieres aprender póker. En el glosario defino 3 términos que se usan en la jerga del póker de manera muy picadita y fácil de entender. Por otro lado, los hecho para aprender son vídeos también cortitos, pero profundizo algo más en la temática que esté tratando. Todo esto lo puedes ver en el canal de 888 Póker en la lista de reproducción de Póker en Español. Igualmente te lo dejo en la descripción. 2 horas más tarde y con el trabajo hecho, subimos al restaurante de la parte de arriba del casino y nos pedimos el menú del día. Lo tienen disponible entre semanas solo. Yo de primero me pedí un estofado y de segundo calamar a la plancha. Estaba todo muy rico y ahora sí que sí da comienzo el día 1B del Main Event de 888 Póker. Tuve un comienzo de torneo muy bueno y tras la vuelta del descanso me ponen en la mesa televisada. Lamentablemente no tengo la infografía del preflop de esta mano, pero fue tan simple como que le llega la mano limpia en ciega pequeña con pareja de jotas a carrera, me hace 1R por 3, yo en ciega grande decido defender 9-6 suited. El flop es 9-9-8 Rainbow en bote de 4800, me hace la apuesta de continuación de 1800. Tenía 2 opciones, podía decidir si subir o pagar, pero bueno, opté por pagar. Quería jugarla tricky y dejar sus faroles dentro, creo que es un jugador agresivo que puede tener faroles. El turn es el 8 de corazones, mi rival chequea. Esta es una carta que hace que nos quedemos con pocas manos de valor y creo que si le apuesto las 2 calles va a foldear demasiado en el river. Por lo tanto, opté por seguir jugando tricky, chequeando behind y ver si me quería farolear en el river. El river es un 6 y carrera decide chequear. Aquí lo más normal es que tenga un bluff catch, como pueden ser parejas por encima del 9, as alto, incluso rey alto, o un give up, que es dejar su mano por perdida. Entonces, bueno, pienso que la apuesta debe ser fuerte, porque bueno, el give up no me va a pagar nada y el bluff catch me va a pagar casi cualquier apuesta tirando a grande. Al final me paga con jotas, creo que es bastante normal el call y nada, nos llevamos un buen bote presumiendo de uñitas guiño al 888 Póker. Esta es otra mano que me parece muy interesante. Abre Tomescu rey dama off en hijack y yo le hago 3-bet con as rey suited en botón. Jugamos 140 ciegas. Él me paga el 3-bet. El flop es dama 8-5 con mi flash draw. Tomescu pasa y yo le hago la apuesta de continuación de 5.000, que es un tercio del bote. El rival me paga.
El turn es el as de tréboles, que abre otro proyecto de color. Tomescu chequea y aquí yo decido hacer una apuesta grande, ya que es una carta que es muy buena para mi rango, entonces la voy a querer farolear también mucho. Ahora que tenemos valor hay que apostar igualmente, así que también estoy targeteando alguna dama y algún flash draw que se le haya podido abrir. Sí que es cierto que no veo que tenga ninguna X, ya que el que podría considerar pagarme en el flop esperaría que fuera el del backdoor que acaba de caer. Y de tener un as, creo que sería as dama, as 5 suited o as 8 suited. Así que apuesto 18.000 en bote de 24.000 y me paga. El river es un 8, Tomescu pasa y yo realmente no estaba segura si podía pusear. Creo que de manera instintiva podría ser push, pero conforme yo entendía la mano no lo veía. Mi rival no me pagaría con una dama, o por lo menos eso es lo que estimaba yo. Ya hemos dicho también que no hay ases que no sean dobles, y si bien es cierto que hay 2 combos de as 5 suited, tampoco estoy muy convencida de que pague, aunque bueno, pudiera ser que sí. Igualmente creo que aunque pagara, diría que no da para push. Pero bueno, esto es mi humilde opinión de la mano y me gustaría saber qué piensas tú sobre ella. Así que si quieres, déjalo en los comentarios y podemos aprender los unos de los otros. Estamos en el primer break del torneo, cenando todos aquí juntos. Nada, una cena de 1 hora y luego volvemos. Ya me quitan de la mesa televisada y voy a una mesa normal. Mucho mejor, porque la gente no suele jugar tantas manos cuando está en una mesa televisada, ni tampoco farolea lo que quieren farolear. Entonces está mejor jugar en una mesa secundaria que no sea televisada. El resto del día ha sido bastante tranquilo. Aquí simplemente es una mano bastante estándar que defiendo en la BB as 8 y en as 8, 6 flash draw juego check call, y en el turn 9 me betean fuerte y hago check push. Me paga y consigo llevarme un bote decente. Embolso 265.000 puntos, no está nada mal porque creo que soy el quinto mejor stack. Hola, baby, we going to the sit and go. Oh, oh, oh. En este evento han invitado a 2 jugadoras profesionales de ajedrez y vamos a echar un sit and go con ellas. Por aquí entra Dina Belenkaya, gran maestra de nacionalidad rusa que juega bajo la bandera francesa. Y Alessandra Prado, maestra candidata de Bolivia residente en Francia. El ganador del Sit and Go se llevará una entrada para el 888 Poker de Manchester, que se celebrará en agosto. ¡Mirad quién lo ganó! ¡Woo! La siguiente actividad fue jugar un heads up entre Vivi y yo para crear contenido. Nos jugamos una comida. ¿Adivináis quién ganó? Unas horas más tarde se cierra el registro y da comienzo el día 2 del main event. Hemos sido un total de 476 jugadores, 60 puestos premiados y 75.000 euros para el ganador. Estoy en una muy buena posición para conseguir el reto del que os he hablado al inicio del vídeo. Muy focus y motivada para salir de este viaje en positivo. ¡Vamos allá! Llegamos al momento burbuja. Ha llegado el momento de jugarme el torneo. Y es en la burbuja. ¿Qué emoción tendría la burbuja si no me las juego en primera persona? UTG ha abierto la mano. Yo tenía al jugador de NIT
pero un poco random a la vez. Igualmente le hago 3-bet all-in con mis damas por mis últimas 15 ciegas y el rival me paga y muestra pareja de damas también, pero él las tiene negras y yo las tengo rojas. Así que, por favor, esquivemos cartas negras. Y tras haber sufrido un poquito, ¡ya estamos en premios! ¡Woo! Ahora ya estoy lista para llevarme los 75.000. Esta mano, la verdad que era un soplo de aire fresco para volverme a meter en el torneo. Acabamos de entrar en premios, yo seguía un poco corta, con unas 13 ciegas más o menos, y me dan as J, me paga el all-in as 10. Todo va bien, solo hay que evitar un 10 o un 3, un 2 o un 4 para el split. ¡Wow! Split. Vaya, qué mala pata. Diosito, ¿por qué? ¿Qué te he hecho? Por favor. Bueno, realmente podía haber sido peor si hubiera caído el 10. Tengo que volver a poner en juego el torneo. Esta vez abre Hijack, que era el chip leader y estaba bastante activo en la mesa. El jugador de cutoff hace call. Y yo estoy en la ciega grande con pareja de 6 con 8 ciegas, así que decido ir all-in con la mala suerte que el jugador que ha abierto de Hijack tenía pareja de jotas. Mucha suerte. Bueno, acabo de cobrar 2.350 euros del mini cash, así que me voy con Vivi a fundírmelos al choco. Todavía nos queda un día más de trabajo por Barcelona, pero antes tenemos una parada obligatoria. Llevo mucho tiempo sin comer una paella en España. Vamos a grabar un poco. Es un poco ventoso el día, pero bueno, algo podremos hacer. Hola, Rocío. Nicolás. Hola. Buenos días. Tras grabar en exteriores, nos vamos al casino a ver el desenlace de la mesa final del evento principal y al que será el ganador de este bonito trofeo y la friolera de 75.000 euros. Vivimos la tensión a falta de 4 jugadores. Ahora ha ido all-in el chico de la gorra con Rey J jugándose su vida en el torneo contra 10. El flop ha sido As-7-3 y en el turno ha caído un rey. Estamos a la espera del river. Solamente tiene que esquivar 2 10. ¡Vamos! ¡Vamos, hostia Maradona! No me lo puedo creer. Le ha caído el 4%, el 10 en el river. Y aquí vemos a Guillem, que ha caído eliminado de una manera brutal. Finalmente, Josep Valls consigue levantar el trofeo de campeón del 888 Poker Live Barcelona 2024. Ha sido un evento muy completito en el que he grabado mucho contenido para 8s, he pasado muy buenos ratos con el equipo, cada vez hay más conexión y además me llevo un poquito de dinero, que no viene nada mal. Nos vemos en unos días por Vegas y tras conseguir el brazalete nos volvemos a ver en agosto en el 888 Poker Live de Manchester. Suscríbete al canal para no perderte nada porque es totalmente gratis. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!